Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros al abogado de juicio, a Mariano Corsili, que nos va a hablar hoy sobre los diferentes cortes y también el papel de los jueces en cada corte. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN, empezando con el superdirector Al Chacoy. Gracias a usted, gracias a Gabriel, gracias a John, Gus y Charlie por hacer este segmento en español posible. Y como siempre a ustedes, gracias por estar con nosotros cada domingo. Y ahora, con un gran orgullo, les presento nuestro invitado de hoy, a Mariano. Bienvenido. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que lo que está haciendo en este momento es súper busy y el tiempo está muy limitado, pero estamos muy agradecidos de que usted está con nosotros. Nos va a educar mucho sobre el sistema judicial y el papel de los jueces en cada corte. Pero antes, como siempre, queremos saber sobre usted, de dónde eres y cómo es que te hiciste un abogado. Bueno, yo nací en Argentina y llegué a este país cuando tenía 2 años. Mi familia se tenía que ir de Argentina por la dictadura y por suerte acá en Estados Unidos encontramos un país que los aceptó y un lugar a donde no teníamos que tener miedo de una dictadura, no teníamos que tener miedo que iban a sacar nuestros derechos o lastimarnos o nada así. Así que muchos besos a mi mamá y a mi papá y a toda mi familia por ayudarme a mí a llegar hasta donde yo llegué. Y nos puede, porque yo veo que tiene una cosita acá, ¿qué significa ese pen? Bueno, yo antes de yo ser abogado, yo era un sargento en los Marines, acá en Estados Unidos. Tuve una oportunidad de servir en los Marines por 8 años. Y era algo que yo tengo mucho orgullo y esto representa mi rango de sargento, pero más importante es como una seña a otros veteranos que cuando me ven es una invitación para que ellos vengan y hablar conmigo y yo pueda hablar con ellos porque yo estoy bien involucrado en la comunidad de veteranos, ayudando a veteranos y lo más importante cuando querés ayudar a veteranos es poder primero encontrar veteranos y ponerlos en una posición donde están tranquilos y relajados para decirte los problemas que ellos tienen. Así que esto es siempre algo que yo siempre tengo encima, no solamente mi chaqueta, por mi corazón, porque es algo que tengo mucha pasión para ayudar a mis hermanos, mis hermanas y todos los veteranos que han servido a este país, que no es nada fácil. Sí, no, muchísimas gracias por su servicio. Mi Y placer. También tengo entendida que está muy involucrado en las cosas que tienen que ver con los veteranos, la asociación del BAR. ¿Nos Sí. puede hablar un poquitico sobre eso? Sí, cómo no. Bueno, yo soy el presidente de algo que se llama el Veterans Bar Association, que es una asociación que nosotros ayudamos a veteranos con temas legales. Ayudamos a veteranos que no tienen recursos, que no tienen plata para un abogado, los veteranos que no tienen casa, los veteranos que están deshabilitados físicamente y mentalmente. Y también en creciendo la organización que estamos haciendo con mi vicepresidente Alejandro Soto. Es un lugar no solamente para abogados que son veteranos, porque es importante que nosotros lo conocemos, ¿no es cierto? Pero también para ciudadanos que quieren ayudar a los veteranos. Así que yo lo empecé hace como 10 años para ayudar a veteranos, pero también para yo tener una manera de servir esta comunidad que yo pienso que le hace falta mucha ayuda, necesitamos mucho apoyo. Y era el vehículo para llegar a donde yo quería llegar con este servicio de la comunidad. ¿Y cómo se convirtiste como un abogado? Bueno, yo por suerte le preguntas a los nenes qué quieren hacer y siempre dicen astronauta, presidente, bailarina. Yo como a los 7 años mirando televisión, era un show que se llamaba LA Law. Y en el show había una mujer que estaba llorando, tenía un problema. Y los abogados dijeron, bueno, tenemos que llamar a este abogado. Y el abogado vino, la llevó a la corte, ganó un caso y todo el mundo estaba feliz. Y yo pensando, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser la persona que cuando alguien tiene un problema, que yo puedo ir, lo puedo ayudar. Así que
Desde los 7 años yo quería ser abogado. Y por suerte, por el ejército y por mis padres también, estuve en una posición que después del ejército yo pude ir al colegio y realicé mi sueño de ser abogado, y un abogado de litigio también. So, cuéntanos, como abogado de litigio, tengo entendida que hay más de una corte. Hay más que una corte. Sí, y específicamente aquí en el sur de la Florida Sí. tenemos corte, vamos a suponer, de familia, civil, criminal. Sí. Vamos a hablar un poquitico sobre la diferencia de esos cortes y también el papel de los jueces en cada corte. ¿Cómo no? So, empezando, ¿qué es la diferencia entre un caso que va a la corte civil o un caso que va a la corte de penal o criminal? Bueno, la diferencia más obvia y la diferencia más importante es que si vos sos un defendiente en un caso criminal y perdés, tenés un chance de ir a la cárcel. Y si sos un defendiente en un caso civil y perdés, no vas a la cárcel. Puede ser que tengas que pagar plata. Eso es la diferencia más grande, pero la diferencia más específica es que las cortes criminales es a donde el gobierno dice, usted rompió una ley, nosotros te vamos a llevar a la corte y cuando nosotros probamos que sos culpable a un jurado, te vamos a dar una penitencia, una sentencia, cárcel, plata, community service, ¿no es cierto? Así que en la corte criminal, el que trae el caso es siempre el gobierno. Si vos me robás mi carro, yo te puedo hacer un juicio en una corte civil y si yo gano me tenés que dar plata. Pero yo no te puedo meter en la cárcel y un juez civil no te puede mandar a la cárcel. Pues si vos me robás el carro, yo llamo a la policía. Ellos le dan la evidencia al fiscal criminal y ellos traen el caso a una corte criminal y ellos te pueden meter en la cárcel. Así que la primera diferencia es el que trae el caso en una corte criminal es el fiscal. Y el que trae el caso en una corte civil es un ciudadano. Así que eso es la razón en que tenemos dos diferentes tipos de cortes. Porque es importante porque las reglas son diferentes. Te doy un ejemplo. Yo era fiscal, yo empecé mi carrera de abogado como fiscal. Y para yo ganar mi caso, yo tengo que probar con evidencia a un nivel tan alto que el jurado tiene que estar 99.9% seguro que vos hiciste el crimen. Y si el jurado tiene cualquier duda razonable, cualquiera, yo tengo que perder y el defendiente tiene que ganar. Porque en este país, comparado a Inglaterra, donde nuestro sistema de leyes empezó, es mejor tener 10 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Así que la única manera para asegurar que la gente inocente no va a la cárcel, y la gente inocente va a la cárcel mucho, ¿no es cierto? Que no es bueno. Pero la única manera de tratar de asegurar es hacer el nivel de prueba tan alta que sería muy difícil que alguien inocente vaya a la cárcel. Todavía pasa. En una corte civil, el que trae el caso solamente tiene que probar el caso a un 51%. Es un balance. Vos como un jurado decís, bueno, ¿quién tiene razón? Yo creo que esta persona es culpable porque hay más evidencia. Tengo dudas, pero estoy 51% seguro, entonces esa persona gana. Sí, un poquitico más. Un toque más. Sí. Un toque más. Y como un abogado que hace mucho juicio, eso es una explicación muy importante porque a veces lo tienen que explicar al jurado, porque ellos tienen que aplicar las leyes. Exactamente. Para hacer la decisión. Justo hoy, leí esta mañana o justo esta semana murió O.J. Simpson. ¿De verdad? Murió el jueves. Murió este jueves, 76 años. Y la razón que él es el ejemplo en cómo explicar criminal contra civil es que cuando él lo acusaron de matar a su ex esposa, primero fue a una corte criminal y lo encontraron que no era culpable, porque el nivel de prueba era tan alto
que había dudas si él lo hizo o no lo hizo. Mucha gente piensa, estoy bien seguro que él lo hizo, pero bien seguro no es suficiente. Súper seguro, 99.9 seguro. Y el jurado dijo, bueno, no estamos ahí, no llegamos a 99.9. Así que él quedó no culpable en una corte criminal. Y eso fue el caso que trajo el fiscal. Y después la familia de la exmujer que murió, ellos trajeron un caso civil en una corte civil. Y ahí ellos tenían que probar el caso por un 51%, o 50 y un toque, ¿no es cierto? Y en el caso civil contra O.J. Simpson, él perdió. Y él tuvo que pagar millones y millones de dólares. Así que estamos hablando los mismos factos, los mismos hechos, los mismos testigos, la misma teoría, todo lo mismo. Pero en la corte criminal había duda y tenía que él ganar. En la corte civil había duda, pero era más o menos que él lo hizo, así que él era culpable y tuvo que pagar la plata. No fue a la cárcel por eso, pero eso es el ejemplo que puedes ganar una corte criminal y con todo lo mismo perder una corte civil por el nivel de prueba que uno tiene que tener. Y es un buenísimo ejemplo porque también era un juicio que estaba en la televisión, Sí. muchas personas estaban viendo y, Sí. y es un excelente ejemplo y wow, no sabía que se murió, gracias por esa noticia también. Sí, y también un poquitico, una duda, tiene que también ser razonable. Y Sí. esa duda el guante, eso era suficiente y yo honestamente pienso que Sí. el jurado aplicó la ley Sí. correcta. Y yo creo también que el jurado hizo lo que el jurado tenía que hacer. Y como un abogado de litigio, y muchos de mis amigos son abogados de litigios también, criminal, civil, estatal, federal, nadie nunca sabe lo que pasa en ese cuarto de jurados, ¿no es cierto? Así que es una profesión bien sofisticada, pero todavía tenemos que adivinar, ¿no es cierto? Pero sí, no, era un caso que era un caso bien duro en nuestro sistema porque era un caso que tenía que ver con la diferencia entre la policía y la manera que la policía trata a gente. Pero sí, cuando el guante no le entró en la mano, Eso duda. ahí está la duda. Y eso es suficiente para que un criminal, si él lo hizo, el fiscal está responsable por él estar libre porque si vos no sabés la respuesta a una pregunta, no hagas la pregunta. Sí. Sí, eso lo aprendes uno de los primeros días en la escuela de ley. Sí, o con la experiencia, ¿verdad? Y la experiencia es una maestra bien dura también. Sí, y yo sé que usted tiene mucha experiencia, no solamente como un fiscal, pero también en la corte civil. Y bueno, ¿nos puede explicar también qué es la diferencia o qué es el papel de los jueces en cada corte? Bueno, el papel la gran diferencia entre el papel del juez en una corte civil y una corte criminal es que al fin del día, al fin del caso, en una corte criminal el juez puede mandar al defendiente a la cárcel. Pero el papel del juez es sumamente igual en las cortes civiles, las cortes criminales, estatales, familiares, federales. Y el juez es como el referí del partido de fútbol, ¿no es cierto? Al juez no le puede importar quién va a ganar, solamente que el que merece ganar debe de ganar. Así que el juez está ahí para asegurar que los abogados están haciendo su caso entre lo que es la ley, se dice procedural law, asegurando que los abogados no están haciendo las cosas que no deben de hacer. Así que cuando hay una pregunta si esta evidencia entra a la corte o no entra, eso es el juez que determina eso. Cuando tenés un partido que no se está portando bien, ¿no es cierto? Yo te mando una demanda para evidencia y vos tenés 30 días para darme la evidencia. Y si no me la das, bueno, tengo que ir al juez. Y el juez tiene que determinar, bueno, vos fallaste en no darme la evidencia. ¿Lo hiciste a propósito? ¿O era un accidente? ¿O hay tanta evidencia que no tenés tiempo? Y un juez que piensa,
un juez que tiene respeto y entiende lo que es el mundo del litigio, es un juez que tiene mejor chance de ser un juez bueno, ¿no es cierto? Porque si una persona es juez y no entiende lo que es litigio, no entiende lo que es ser un abogado de litigio, hay un chance que va a haber errores. Sí, es muy importante que mencionaste eso porque nosotros tenemos reglas, Sí. tenemos rules, y no solamente las reglas de que es la ley, esto Sí. es de criminal, esto es civil, Sí. pero también de evidencia. Sí. Y si con experiencia y con práctica las personas saben lo que puede entrar, y eso a veces en la evidencia, Sí. ciertas cosas que pueden entrar en un juicio es lo que va a determinar si hay una duda, Sí. si hay un poquitico más de Sí. probabilidad. Por eso es muy importante. Y ahora, como una persona, vamos a suponer que yo no soy abogada y yo voy a, alguien me chocó el carro y yo quiero presentar una demanda en la corte. Sí. ¿Y es posible de escoger cuál juez quiero? Este juez me cae mejor, yo pienso que este tiene más experiencia. Yo puedo decir, yo quiero a el juez Corsili que sea mi juez. Mi vida sería mucho más fácil si yo podía escoger los jueces para mis casos, pero no es así. Hay condados en Texas que el condado tiene 20 personas y una de esas 20 personas es el juez, y ahí no importa lo que tenés, ese es tu juez, ¿no es cierto? En Los Cayos también hay dos. En Los Cayos también. En Monroe, en un Sí, sí. hay muchos lugares así, pero no. En el condado de Miami-Dade y en la mayoría de los condados en la Florida, en la mayoría de los estados en Estados Unidos, tenés un grupo de jueces y la oficina administrativa de la corte, the clerk of the court, que no son los jueces, son la gente que trabaja en la corte, son la gente que tienen todos los papeles y que administran lo que es la corte. Ellos cada vez que entra un caso nuevo, sacan un nombre del sombrero y acá va este juez. Así que cuando yo hago un juicio, yo mando el juicio, los papeles de juicio a la corte y tengo que esperar 2 o 3 días para ver quién va a ser mi juez. Y una vez que tenés experiencia, vas a decir, bueno, sale el nombre del juez y decís, ahí sí, ahí tengo un chance. Este es un juez que es recto y tengo un chance de poder probar mi caso. No que un abogado no es que quiere un juez que te va a dejar ganar. Eso no es lo que queremos. Queremos un juez que tiene respeto, un juez que entiende, un juez que sabe comunicar y un juez que no va a dejar que los abogados jueguen juegos, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero es que si yo meto papeles en la corte, un juez que lo va a leer, ¿no es cierto? Un juez que no está enojado que yo puse muchos papeles en la corte y ahora tiene que él estar o ella estar el fin de semana leyendo papeles que yo puse en la corte. Ese es tu trabajo, ¿no es cierto? Así que cuando hay jueces que se enojan por cosas así, ahí ya los abogados no están muy felices porque está demostrando que el commitment, la dedicación al servicio de la comunidad no lo ves. ¿No es cierto? Pero cuando tenés un juez que lee todo lo que vos lee lo que das, que hace preguntas. Abogado, yo no entiendo esto, lo otro. No un abogado que piensa que entiende todo. Hay 1 millón de leyes en este país. No existe un abogado que lo conoce todo. No existe el juez que lo conoce todo. Así que también es importante tener un juez que cuando un juez no entiende algo, que no empiece a adivinar. ¿No es cierto? Yo estuve enfrente de jueces que dicen, ¿sabes qué? O un argumento mío, un argumento del otro juez, del otro abogado, el juez puede decir, ¿sabes qué? Vamos a terminar hoy, vamos a regresar mañana, yo tengo que estar mejor preparado. Y sí, vos entras a la corte que es ganar o perder ese día, porque mañana tenés otras cosas para hacer. Pero si un juez te dice, ¿sabes qué? Vamos a tocar pausa, yo tengo que leer un poquito más para poder dar mi opinión. Bueno, yo con eso le tengo respeto.
que una persona te diga a vos, mira, hay algo que yo no entiendo, déjame leer un poco, déjame entender esto mejor. Yo quiero hacer una decisión buena, así que tengo que tener yo mejor información. A esa persona le tenés que dar respeto, porque está demostrando que él o ella no piensa que porque es juez que es el mejor o el más inteligente, que él está ahí para hacer un buen trabajo y si no sabe algo, lo va a aprender. Así que los papeles de jueces eso es increíblemente importante en nuestra comunidad. Sí, gracias a Dios que nosotros sí tenemos jueces que son excelentes, Sí. pero sí a veces me ha pasado también porque a veces cambian los jueces, lo mueven de una corte Sí. de familia, lo mandan a criminal Sí. y por eso no solamente ser preparado, como Sí. mencionaste, porque los jueces sí leen las mociones, Sí. leen todo. Ojalá. Ojalá. Sí. Pero también que sepan las diferentes áreas de las leyes, que tienen experiencia en criminal, que tienen experiencia en civil. Es cuando vas enfrente de un juez que es nuevo y tenés un caso civil con un tema complicado y el juez que te toca es un juez que tuvo 20 años practicando en la área de criminal y este es su primer año trabajando en la área civil. Y dices, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿No es cierto? Porque hay que, pero te digo la verdad, con los jueces que yo tuve la suerte de tener enfrente mío, yo tuve jueces que tuvieron una carrera entera en civil y después fueron a criminal y cuando yo fui enfrente de ellos, eran espectacular. ¿Pero por qué? Porque leían, estaban preparados, cuando no entendían algo hacían preguntas, así que conociendo la área de la ley ayuda, porque un juez que estuvo 20 años en la práctica criminal y ahora es un juez en la área criminal, bueno, ya estás empezando conociendo mucha gente, ya es como un director técnico de un equipo de fútbol que también jugó fútbol, ¿no es cierto? Ya pensás, bueno, esta persona va a saber, pero la verdad es que todo depende en la persona específica, porque hay jueces que preparan y cada tanto hay jueces que preparan menos, o hay jueces que yo voy a la corte y yo soy número 30. Así que hay 29 personas enfrente mío. Así que yo puedo, por 1 hora y media esperando mi turno, ver cómo el juez está actuando. Y hay veces que pienso, bueno, 3 mociones como la mía lo están ganando, así que tengo chance. Y hay veces que el juez empieza a gritar o el juez está enojado y yo tengo que llamar, che, ¿vos conoces a este juez? ¿Qué le pasa? Ah, bueno, tiene este problema en la vida, en su vida. Y bueno, el problema que él tiene en la vida personal no debe de causar que un partido gane o pierde en una corte de ley. Así que un juez tiene que tener ese respeto de lo que le está pasando en tu vida, importante a vos, importante a tu familia, pero eso lo tienes que dejar en casa. Y cuando estás en la corte, estás haciendo un trabajo profesional. Sí, y para mí los jueces que yo pienso que tienen un impacto bien es cuando están consistentes. Los jueces que son consistentes, que yo sé que ese jueza o jueza va a leer, yo sé que esta persona prefiere un argumento cordial en vez de porque a veces los abogados hasta gritan y los jueces, hay algunos jueces que ellos no soportan eso. Y mejor, claro. eso no es algo para soportar. Sí, pero es muy bueno para preparar a su cliente. A veces, mira, nos toca a este juez y este juez es consistente y consistente en esta manera. Uno cuando es un abogado de litigio, ya sabes, vas a ganar y vas a perder. Claro. Nadie existe que las gana todas. Y si vos sos un abogado que las ganas todas, entonces no tenías casos duros. ¿No es cierto? No tenías casos, porque es fácil ganar un caso fácil. Tenés un cliente que le pasó muchas cosas malas y es un caso duro, hay más chance de perderlo, pero lo peleas igual. Pero con respecto a la manera que los jueces le hablan a la comunidad, es importante tener un juez que tiene respeto a los abogados, a la comunidad, a la gente enfrente de ellos. Y cuando yo pierdo un caso, yo quiero saber por qué.
Y si yo gano un caso, yo también quiero saber por qué. Porque el caso que yo tengo no es mi último, va a haber más. Hay otros abogados en la corte que también quieren saber, ok, este juez está dejando que esto pase, ¿por qué? Este juez le dijo no a este abogado, pero ¿por qué? Tenés que tener una razón. Hay veces con mi hija, ¿no es cierto? Hola Lilu, ¿cómo estás? Te quiero mucho, ¿no es cierto? Que hay que decirle, mira, sí o no. ¿Y por qué? Y yo le trato de explicar por qué. Porque la nena tiene 11 años, pero ella merece explicaciones usualmente. Hay veces que no, ¿no es cierto? Pero usualmente si yo le puedo explicar a una nena de 11 años por qué esto está pasando en su vida, es importante para ella. Un juez debe de hacer lo mismo. No es suficiente decir, vos ganás, vos perdés, next. No, no es así. Vos tenés una moción, vos tenés otra moción, hoy vas a ganar vos y esta es la razón por qué. Esta es la razón legal, la razón de los hechos, para que la comunidad sepa, este abogado está haciendo lo que tiene que hacer, este juez está haciendo lo que tiene que hacer y es todo público. Si un juez dice sí o no sin explicación, entonces la razón no es pública. Y para eso no son los jueces. Los jueces son para tener orden. Y si hay confianza en la manera que un juez está haciendo algo, uno puede perder y decir, bueno, lo peleo otra vez mañana. ¿No es cierto? Así que es importante que los jueces también comuniquen por qué están haciendo las cosas. Claro. Bueno, Mariano, gracias por toda esa información. Nos está acabando el tiempo. Si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Bueno, estamos en un año de elección, ¿no es cierto? Así que es súper importante que todo el mundo que es ciudadano salga no solamente a votar, pero salir a aprender quiénes son los candidatos. Todo el mundo sabe quién va a ser presidente, quiénes son los candidatos a presidente, senador, gobernador, pero la mayoría de nosotros nunca vamos a ver esa gente. Yo puedo votar acá o acá, pues esa gente nunca yo la voy a conocer. Pero a los jueces, la mayoría de la gente no saben quién son los candidatos de jueces. Aprende quién son. Porque muchos de nosotros vamos a estar enfrente de un juez. Alguien te robó algo, vos robaste algo. Alguien te lastimó, alguien se va a casar, alguien se va a divorciar, alguien querés cambiar tu nombre. Un policía te dio un ticket y vos no hiciste nada mal. Vas a estar enfrente de un juez. Y como es el juez son postulados, son candidatos, lo elegimos. Es importante saber quiénes son, cuál es la historia de ellos, para elegir la gente a la corte que tienen la experiencia, el respeto y la manera de comunicar que es importante para una sociedad, importante para una democracia. Así que aprende quiénes son los candidatos y por favor salí a votar. Muchísimas gracias y a ustedes hasta la próxima semana.